Cómaselo, señor. ¡Yo la pago! ¿Estás loca? ¡No le des comida! ¡Lárgate de mi negocio ahora mismo! ¿Quieres saber la historia completa? Comenta parte 2. Parte 1. La piedad y la tiranía bajo las luces de neón. La lluvia caía implacable sobre el asfalto de la ciudad, creando un espejo oscuro donde se reflejaban las luces de neón del restaurante El Sabor Dorado. Eran las 8 de la noche y el local estaba lleno de ese murmullo constante de cubiertos chocando contra la porcelana y conversaciones ajenas que, para Nora, se habían convertido en la banda sonora de su vida. A sus 20 años, Nora conocía el peso del cansancio en sus piernas y el dolor sordo en su espalda, pero esa noche, su fatiga física no era nada comparada con el peso que sentía en el corazón al mirar hacia la ventana. Afuera, pegado al cristal empañado por la diferencia de temperatura, había una figura que parecía desvanecerse en la oscuridad. Era un hombre de unos 50 años. Aunque la vida en la calle le había tallado arrugas que lo hacían parecer mucho mayor. Llevaba una sudadera verde oliva sucia, desgastada por el sol y la lluvia, y una barba gris que ocultaba un rostro curtido por la intemperie. Sus ojos, sin embargo, contaban una historia que Nora conocía demasiado bien, la historia del hambre. No miraba a los clientes, miraba los platos. Miraba con una dignidad silenciosa que dolía más que cualquier súplica a gritos. Nora se ajustó el delantal azul, respiró hondo y tomó una decisión que sabía que podría costarle caro. No era la primera vez que veía al hombre merodeando por la zona, pero era la primera vez que lo veía temblar de esa manera. «Nora, la mesa 4 quiere la cuenta», gritó una voz desde la cocina, sacándola de su trance. Era Carlos, el cocinero, un buen hombre que siempre le guardaba las sobras, pero que vivía con el mismo miedo que todos los empleados. El miedo a Leticia. Leticia, la dueña del lugar, no era solo una jefa exigente, era una tormenta vestida de marca. Ese día llevaba un polo rojo impecable y pantalones negros, con su cabello rubio estirado en una coleta tan tensa que parecía estirarle también la paciencia. Se paseaba por el restaurante no para asegurarse de que los clientes estuvieran felices, sino para asegurarse de que los empleados estuvieran sufriendo lo suficiente para justificar su sueldo. Nora atendió la mesa 4 con su habitual sonrisa profesional, pero su mente estaba afuera. Cuando el restaurante se vació un poco, aprovechó un descuido de Leticia, que había entrado a su oficina a contar dinero, y salió a la entrada. «Señor», llamó suavemente. El hombre se sobresaltó, preparándose para ser echado, como tantas otras veces. Sus manos callosas se levantaron en un gesto defensivo. «Ya me voy, señorita. Solo estaba descansando un poco. No quería molestar». «No, espere», dijo Nora, abriendo la puerta para dejar escapar el calor del interior. «Pase, por favor». El hombre la miró incrédulo. «¿Segura? No tengo dinero, hija». «No le estoy cobrando», respondió ella, guiándolo hacia una mesa discreta en la esquina, lejos de la entrada principal, pero bajo la calidez de las luces. «Siéntese aquí». Nora corrió a la cocina. Sabía que tenía poco tiempo. «Carlos, necesito una pizza de pepperoni. Rápido, ponla en mi cuenta de empleado», susurró con urgencia. Carlos la miró con preocupación. «Nora, si la patrona te ve, no me va a ver. Está ocupada con la caja fuerte. Por favor, Carlos, mira cómo está temblando el pobre hombre». El cocinero asintió, movido por la compasión, y metió la masa al horno. Esos minutos parecieron eternos. Nora vigilaba la puerta de la oficina de Leticia como un halcón. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón daba un vuelco. Finalmente, el aroma inconfundible del queso derretido y el pepperoni crujiente llenó el aire. Carlos deslizó la pizza humeante sobre una bandeja metálica y se la pasó a Nora. «Suerte», susurró él. Parte 2. El eco de los pasos perdidos.
Nora se quedó inmóvil bajo la lluvia torrencial, con el agua helada empapando sus zapatos baratos y el frío calándole hasta los huesos. Sin embargo, el objeto que sostenía en su mano derecha parecía arder. Bajo la luz tenue de la farola, frotó con el pulgar la inscripción del reloj de bolsillo. El metal dorado, aunque sucio por la mugre de la calle, revelaba una calidad que no correspondía al lugar donde había sido encontrado. Para A.B. Con amor eterno, 1993. Las iniciales A.B. le resultaban extrañamente familiares, pero no lograba ubicarlas en ese instante de adrenalina y miedo. Lo que sí sabía era que ese reloj no era una baratija. Pesaba. El oro era auténtico. ¿Cómo era posible que un hombre que rebuscaba comida en la basura llevara consigo una fortuna en el bolsillo? Y más inquietante aún, ¿por qué había huido con tanto pavor ante la presencia de Leticia? Nora guardó el reloj en el bolsillo interior de su chaqueta, protegiéndolo como si fuera un corazón que aún latía. Miró una última vez hacia el restaurante El Sabor Dorado. A través de los cristales empañados, vio la silueta de Leticia gesticulando violentamente hacia Carlos y los otros empleados. Nora sintió una punzada de dolor en el estómago. Acababa de perder su sustento, el dinero con el que pagaba el alquiler de su pequeño cuarto y las medicinas de su abuela. Pero al tocar el reloj a través de la tela, supo que el destino la había empujado hacia un camino sin retorno. Caminó de regreso a casa, con la ciudad transformándose en un laberinto de sombras y reflejos neón. Al llegar a su pequeño apartamento en un barrio modesto, el silencio la recibió. Su abuela ya dormía. Nora se sentó en el borde de su cama, encendió una lámpara vieja y sacó el reloj nuevamente. Con un cuchillo de mantequilla, intentó abrir la tapa trasera con sumo cuidado. El mecanismo cedió con un clic suave. Dentro, no había una foto, como esperaba. Había un pequeño papel doblado milimétricamente, amarillento por los años. Con manos temblorosas, lo desplegó. Era un recorte de periódico, tan viejo que la tinta casi se había desvanecido. El titular, apenas legible, decía: Magnate gastronómico desaparece tras incendio sospechoso. Se presume muerto al dueño del imperio Villarreal. Abajo, una foto borrosa mostraba a un hombre joven, fuerte, sonriente, inaugurando un restaurante. A su lado, una mujer joven y hermosa lo miraba con adoración. Nora tuvo que acercar el papel a la luz para creer lo que veían sus ojos. El hombre de la foto tenía los mismos ojos profundos y tristes del vagabundo, aunque 30 años más joven. ¿Y la mujer? La mujer tenía la misma sonrisa depredadora, aunque menos marcada por el tiempo, que Leticia. El aire se escapó de los pulmones de Nora. Villarreal. Alejandro Villarreal, el hombre que había construido la cadena de restaurantes más prestigiosa del país décadas atrás, antes de que todo se convirtiera en franquicias sin alma bajo una nueva administración. La leyenda decía que había muerto en un accidente trágico y que su socia y esposa había tomado las riendas para salvar el negocio. Nora dejó caer el papel sobre la colcha. El hombre al que Leticia había humillado, al que había llamado basura y echado a la calle como a un perro, no era un simple vagabundo. Era el dueño legítimo de todo lo que Leticia poseía. Era el fantasma de un imperio robado. Esa noche, Nora no durmió. El sonido de la lluvia contra la ventana se transformó en un tambor de guerra en su mente. Tenía miedo, sí. Leticia era poderosa, rica y cruel. Si se enteraba de que Alejandro Villarreal estaba vivo y de que Nora sabía la verdad, no se limitaría a despedirla. Pero la imagen de la pizza en el suelo y la mirada rota del anciano le daban una fuerza que desconocía tener. Parte 3. Las ratas en el laberinto y la voz del pasado. La oscuridad de las alcantarillas no era solo ausencia de luz. Era una entidad viva, espesa y maloliente que se pegaba a la piel. Nora corría a ciegas, guiada únicamente por el instinto de supervivencia y el eco lejano de los disparos que aún resonaban en su memoria.
Sus zapatillas chapoteaban en el agua turbia, y cada vez que rozaba una pared viscosa, tenía que reprimir las ganas de gritar. Pero no podía detenerse. La imagen de Alejandro, enfrentándose a los sicarios con un simple palo de madera para darle a ella una oportunidad, ardía en su mente más fuerte que el miedo. ¡Por aquí!, escuchó una voz distorsionada a lo lejos, detrás de ella. Las linternas de los hombres de Leticia barrían las paredes del túnel como ojos de depredadores. Nora se agachó tras una bifurcación de tuberías oxidadas. Su respiración era errática. Se llevó la mano al pecho, sintiendo el tic-tac del reloj de bolsillo contra su corazón acelerado. Ese objeto, frío y pesado, era la única prueba de que la justicia existía, o al menos, de que alguna vez había existido. Con un esfuerzo sobrehumano, Nora siguió avanzando, adentrándose en los pasadizos más estrechos, donde los hombres corpulentos tendrían dificultades para seguirla. 30 minutos después, que parecieron 3 horas, vio una rejilla por la que se filtraba la luz grisácea de la tarde. Empujó con todas sus fuerzas, ignorando el dolor en sus hombros, hasta que el metal cedió. Salió a la superficie en un callejón trasero de un barrio industrial, lejos del lujo de la zona de restaurantes. Estaba cubierta de lodo, temblando y sola. Pero estaba viva. Se limpió la cara con el agua de un grifo abierto en la pared de un taller mecánico y se miró en el reflejo de un charco. La mesera asustada había desaparecido. Lo que quedaba era una mujer con una misión. «Licenciado Morales», murmuró, recordando las últimas palabras de Alejandro. «Tengo que encontrar al licenciado Morales». Mientras tanto, en la opulencia climatizada de su mansión, Leticia caminaba de un lado a otro sobre sus alfombras persas, con una copa de cristal en la mano que amenazaba con romperse por la fuerza de su agarre. La puerta de su despacho se abrió y entró el jefe de seguridad, un hombre con una cicatriz en la ceja y mirada vacía. «¿Y bien?», preguntó Leticia sin voltearse, mirando por la ventana hacia su vasto jardín. «La chica se escapó por el drenaje, señora. Es rápida. Perdimos su rastro en la zona industrial», respondió el hombre con voz monótona. «Pero tenemos al viejo». Leticia giró lentamente, una sonrisa cruel curvando sus labios rojos. «¿Está vivo?» «Apenas. Le dimos una lección, pero resiste más de lo que parece. Lo tenemos en el sótano del restaurante, en la cámara de refrigeración vieja, la que no se usa». «Perfecto», dijo Leticia, dejando la copa sobre la mesa con un golpe seco. «Que se enfríe un poco, que recuerde lo que es el frío antes de que termine el trabajo. Pero no lo maten todavía. Él sabe algo sobre ese reloj, y si la chica es tan estúpida como parece, intentará volver por él o buscará ayuda. Quiero vigilancia en todas las estaciones de autobús, en los hospitales y...» Leticia hizo una pausa pensando. «Y vigilen la antigua oficina de Morales». El jefe de seguridad frunció el ceño. «¿El borracho? ¿Ese viejo abogado todavía vive?» «Las cucarachas son difíciles de matar», respondió Leticia con desprecio. Alejandro confiaba en él. Si la chica tiene el reloj, irá a buscarlo, y cuando lo haga, quiero que los traigan a los dos ante mí. Quiero ver cómo se apaga la esperanza en sus ojos». Nora, ajena a la trampa que se cerraba sobre ella, caminaba por las calles tratando de pasar desapercibida. Entró en un cibercafé barato, pagando con las pocas monedas que le quedaban en el bolsillo. Sus dedos volaron sobre el teclado buscando «Licenciado Morales, abogado Villarreal». Parte 4. El frío abrazo de la verdad. El letrero de neón de El Sabor Dorado zumbaba bajo la lluvia, un sonido eléctrico y constante que parecía una advertencia. Para cualquier transeúnte, el restaurante era un faro de calidez y lujo en medio de la tormenta. Pero para Nora, que estaba parada frente a las grandes puertas de cristal, era la boca de un monstruo hambriento. Eran las 11 de la noche. El último cliente ya se había ido. Solo quedaban las luces de servicio
y las sombras alargadas de los meseros limpiando las mesas, moviéndose como fantasmas bajo la supervisión de la jefa de seguridad. Nora sabía que estaba caminando hacia una trampa. No tenía armas, no tenía dinero y no tenía a la policía de su lado. Solo tenía un reloj de bolsillo vacío en su mano y una mentira desesperada en la punta de la lengua. Empujó la puerta, estaba cerrada. Golpeó el cristal con el puño 1, 2, 3 veces. El sonido resonó en el interior vacío. Uno de los guardias de seguridad, un hombre corpulento con traje negro, levantó la vista y frunció el ceño. Iba a hacerle un gesto para que se largara, pero entonces apareció ella. Leticia bajó las escaleras principales con la elegancia de una víbora deslizándose por la seda. Llevaba una copa de vino tinto en la mano y una sonrisa que heló la sangre de Nora más que la lluvia. Leticia hizo un gesto perezoso con la mano, y el guardia abrió la cerradura. Nora entró. El aire acondicionado estaba tan fuerte que el contraste con la humedad exterior le provocó un escalofrío violento. O quizás era el miedo. «Sabía que volverías», dijo Leticia, su voz suave rebotando en las paredes de mármol. «Las ratas siempre regresan al queso, o en tu caso a la basura». «¿Dónde está?», preguntó Nora, ignorando el insulto. Su voz temblaba, pero mantuvo la barbilla en alto. Leticia se rió, un sonido cristalino y cruel. Caminó alrededor de Nora, inspeccionándola como si fuera un mueble barato que desentonaba con la decoración. «Tan valiente y tan estúpida. ¿Realmente pensaste que podías robarme y salirte con la tuya? Ese reloj es mío. Todo lo que Alejandro tenía es mío. Yo lo construí. Yo lo mantuve. Él solo era un viejo senil con delirios de grandeza. Él construyó este imperio», respondió Nora con rabia. «Usted solo lo robó, y ahora lo tiene secuestrado. Quiero verlo». «¿Quieres verlo?». Leticia chasqueó los dedos. El jefe de seguridad sacó una tableta y la puso frente a la cara de Nora. En la pantalla, una imagen en blanco y negro mostraba el interior de la cámara frigorífica del sótano. Alejandro estaba acurrucado en una esquina, abrazándose las rodillas. Su piel tenía un tono grisáceo incluso en la pantalla monocromática. Su respiración salía en pequeñas nubes de vapor que se desvanecían rápidamente. No se movía mucho. «La temperatura está a -10 grados», dijo Leticia, tomando un sorbo de vino. «En 1 hora, su corazón se detendrá. Será una muerte dulce, dicen, como quedarse dormido». Nora sintió que las rodillas le fallaban. Quiso lanzarse sobre Leticia, arrancarle los ojos, pero 2 guardias la sujetaron de los brazos antes de que pudiera dar un paso. «¡Es un ser humano!», gritó Nora, luchando inútilmente. «Sáquelo de ahí. Dame el reloj», ordenó Leticia, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. «Y tal vez, solo tal vez, suba la temperatura». Nora dejó de luchar. Respiró hondo, tratando de calmar su corazón desbocado. Sabía que este era el momento, la única carta que tenía. «Lo tengo aquí», dijo Nora. Los guardias la soltaron por orden de Leticia. Nora metió la mano en su bolsillo empapado y sacó el reloj de oro. Brillaba bajo las luces del candelabro central. Los ojos de Leticia brillaron con codicia. «Dámelo. Primero sáquelo», exigió Nora apretando el reloj contra su pecho. «No estás en posición de negociar, niña». Leticia hizo una señal sutil. Parte 5. La caída de la reina de hielo. El amanecer rompió sobre la ciudad con un tono grisáceo, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración. Nora y Alejandro emergieron de una pequeña compuerta de carbón en un callejón trasero, a 3 cuadras de El Sabor Dorado. Estaban cubiertos de hollín, con la ropa rasgada y oliendo a humedad y miedo, pero el aire fresco de la mañana nunca les había sabido tan dulce. Alejandro se apoyó contra la pared de ladrillo, tosiendo violentamente. El frío del congelador se había filtrado en sus pulmones, pero sus ojos, por primera vez en años,
Tenían un brillo de lucidez feroz. «Tenemos que llegar al banco», dijo Nora, sosteniéndolo por el brazo. Miró su reloj de pulsera barato. El cristal estaba roto, pero las manecillas seguían moviéndose. Las 8:30 a.m., faltaban 30 minutos para la apertura. «No llegaremos caminando», jadeó Alejandro. «Estoy muy débil». Un camión de reparto de verduras frenó en el semáforo de la esquina. El conductor, un hombre robusto que estaba descargando cajas, los miró con desconfianza. Nora no lo pensó 2 veces. Corrió hacia él. «¡Señor!», gritó. «¡Necesitamos ayuda! ¡Es una emergencia médica!». El conductor vio el estado lamentable del anciano y asintió. «Suban atrás. Los llevo al hospital». «No», interrumpió Nora. «Al Banco Central Antiguo, por favor. Es de vida o muerte». El hombre dudó, pero al ver la desesperación en los ojos de Nora, abrió la puerta trasera. «Sujétense fuerte». El camión arrancó, zigzagueando por el tráfico matutino. Dentro, entre cajas de tomates y lechugas, Alejandro tomó la mano de Nora. «Pase lo que pase hoy», dijo él con voz ronca. «Tú ya me has salvado. Me devolviste mi nombre». «No vamos a parar hasta que ella pague, don Alejandro», respondió Nora, limpiándole una mancha de grasa de la frente. «Hasta el último centavo». Mientras tanto, frente a las imponentes puertas de bronce del Banco Central, un auto deportivo rojo se detuvo bruscamente. Leticia bajó, impecable en un traje blanco de diseñador, ocultando tras unas gafas de sol oscuras las ojeras de una noche sin dormir. Sus guardaespaldas la flanqueaban. Estaba nerviosa. Sus informantes no habían encontrado a Morales. El congelador estaba vacío. Sabía que Nora y el viejo habían escapado, pero se decía a sí misma que no se atreverían a venir aquí. ¿Qué podían hacer 2 indigentes contra ella en el templo del dinero? «Quiero seguridad extra en la entrada», ordenó Leticia a su jefe de seguridad. «Si ves a esa mesera o al vagabundo, no los dejes entrar, sácalos a la fuerza. Di que están molestando a los clientes». A las 8:55 a.m., una figura solitaria subió las escaleras del banco. No era Nora, no era Alejandro, era el licenciado Morales. Se había afeitado. Llevaba un traje que, aunque pasado de moda, estaba limpio y planchado. Llevaba un maletín de cuero bajo el brazo y caminaba con una dignidad que Leticia había olvidado que poseía. Leticia se quitó las gafas, sorprendida. Caminó hacia él con una sonrisa venenosa. «Vaya, vaya, el borracho salió de su agujero», dijo Leticia, bloqueándole el paso. «¿Te perdiste, Arturo? La beneficencia está en la otra calle». Morales la miró con frialdad. «Buenos días, Leticia. Vengo a realizar una transacción». «Tú no tienes ni para abrir una cuenta de ahorros», se burló ella. «Lárgate antes de que llame a la policía y diga que hueles a alcohol». «Llama a quien quieras», respondió Morales con calma. «Pero la caja 777 no espera». La sonrisa de Leticia se borró instantáneamente. «Esa caja no existe. Alejandro murió hace 30 años. Nadie tiene acceso». En ese momento, el camión de verduras frenó con un chirrido frente al banco. Nora saltó de la parte trasera y ayudó a bajar a Alejandro. La gente en la fila del banco comenzó a murmurar al ver a la extraña pareja cubierta de suciedad acercarse a la entrada. «¡Deténganlos!», gritó Leticia a sus guardias. Nora caminó hacia la mesa. El hombre estaba sentado con las manos sobre el regazo, mirando el mantel de cuadros como si fuera la cosa más lujosa que había visto en años. Cuando Nora colocó la bandeja frente a él, el vapor le golpeó el rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Cómaselo, señor. Yo lo pago», dijo Nora con una voz suave y gentil, rozando apenas el borde de la mesa con una familiaridad reconfortante. El hombre levantó la vista, sus ojos oscuros brillando con una gratitud que no necesitaba palabras. Iba a decir algo, iba a agradecerle a Dios y a ella, pero el destino tenía otros planes. El sonido de una puerta abriéndose de golpe rompió la atmósfera. «¿Qué demonios está pasando aquí?». El grito fue agudo, cortante, como un cristal rompiéndose.
Leticia estaba parada en el umbral de la cocina, con los ojos inyectados en furia. Había salido antes de tiempo. Su mirada recorrió la escena, la mesera, el vagabundo, la pizza humeante. La cámara del destino pareció temblar, aumentando la tensión en el aire. Leticia caminó hacia ellos con pasos pesados, sus tacones resonando como martillazos de sentencia. ¿Estás loca? ¡No le des comida!, gritó Leticia, su voz subiendo de volumen hasta silenciar todo el restaurante. Nora se interpuso instintivamente, tratando de proteger la dignidad del hombre. Señora Leticia, por favor, yo la voy a pagar. Descuéntelo de mi sueldo. ¿Tu sueldo? Leticia soltó una risa cruel, carente de cualquier humor. Tu sueldo no te da derecho a convertir mi restaurante de categoría en un comedor de beneficencia para vagabundos apestosos. ¡Mira cómo huele! ¡Estás espantando a la clientela decente! El hombre, avergonzado, intentó levantarse. Señorita, no quiero problemas. Me iré. Pero Leticia no buscaba que se fuera. Buscaba humillar. Su ira no provenía de la pizza, sino de un lugar más oscuro, una necesidad patológica de sentirse superior, aplastando a los que consideraba inferiores. Leticia se abalanzó sobre la mesa. Con un movimiento agresivo, agarró la bandeja metálica. Dije que no se le da comida a la basura. En una fracción de segundo, el tiempo se detuvo. Nora estiró la mano para detenerla, pero fue inútil. Leticia volteó la bandeja con violencia. ¡Clang! El sonido metálico resonó en el silencio sepulcral del local. La pizza, perfecta y caliente, se deslizó en cámara lenta ante los ojos horrorizados de Nora. El queso se estiró antes de romperse, y la comida cayó con un golpe húmedo y triste sobre el suelo de cuadros blancos y negros. El pepperoni quedó esparcido como moneda sin valor. El hombre se estremeció, encogiéndose en su asiento, mirando hacia el suelo con una vergüenza tan profunda que parecía querer que la tierra se lo tragara. No miró a Leticia con odio. La miró con miedo, como un animal golpeado. Nora se llevó las manos a la boca, ahogando un grito, sintiendo cómo las lágrimas de impotencia subían a sus ojos. «Lárgate de mi negocio ahora mismo», siseó Leticia, con una voz autoritaria y viperina, señalando la puerta con un dedo acusador. «Y tú, Nora, limpia este desastre. Si veo un solo trozo de cebolla en el suelo en 5 minutos, te vas con él». El restaurante estaba en un silencio absoluto. Los clientes de las otras mesas habían dejado de comer. Algunos miraban con disgusto a Leticia, otros desviaban la mirada, incómodos, prefiriendo no involucrarse. El hombre se levantó lentamente. Sus rodillas crujieron. No dijo nada. No defendió su honor porque sentía que ya no le quedaba ninguno. Se ajustó su sudadera verde oliva y comenzó a caminar hacia la salida, arrastrando los pies, pasando junto a la pizza tirada que podría haber sido su única comida en días. Nora sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo tristeza, no era solo compasión, era algo más caliente, más fuerte. Era furia. A la mañana siguiente el sol salió, pero no trajo calor. Nora se vistió con ropa cómoda, se recogió el cabello y salió decidida. No iba a buscar trabajo todavía. Iba a buscar al hombre. Regresó a la zona del restaurante, manteniéndose a una distancia prudente para no ser vista por las cámaras de seguridad que Leticia había instalado obsesivamente en cada esquina. Empezó a preguntar, no a la gente decente que pasaba con prisa, sino a los invisibles. A la señora que vendía chicles en el semáforo, al chico que limpiaba parabrisas, al anciano que dormía en el banco del parque. «Busco a un hombre mayor», decía Nora, describiendo su sudadera verde oliva y su barba gris. Tiene una mirada triste, camina cojeando un poco de la pierna izquierda. La mayoría negaba con la cabeza o la ignoraba, desconfiados. Pero cerca del mediodía encontró a un vendedor de periódicos llamado Don Chuy, un hombre que llevaba 50 años en la misma esquina y que lo veía todo. «¿El caminante?»,
preguntó don Chuy bajando la voz y mirando a los lados. Así le decimos algunos. Nunca habla, solo mira. Siempre mira ese restaurante, el de la bruja rubia. ¿Sabe dónde duerme? Preguntó Nora con urgencia. Don Chuy dudó. Niña, ese hombre arrastra una desgracia. Se le nota en el aura. Quien se acerca a él termina mal. Dicen que está loco, que habla con fantasmas. No me importa. Necesito encontrarlo. Es cuestión de vida o muerte. El vendedor suspiró y señaló hacia el sur, hacia la zona vieja de la ciudad, donde los edificios abandonados se alzaban como esqueletos de hormigón. Hay un paso a desnivel cerca de las vías del tren abandonadas. Ahí se juntan los que no quieren ser encontrados. Pero ten cuidado. Esa zona no es para una muchacha como tú. Nora le agradeció y corrió hacia allá. El paisaje urbano cambió rápidamente de escaparates brillantes a paredes llenas de grafitis y basura acumulada. El olor a humedad y olvido impregnaba el aire. Bajo el puente de concreto, donde la luz del sol apenas llegaba, había un pequeño campamento improvisado con cartones y plásticos. Nora caminó despacio, tratando de no hacer ruido, pero el crujido de la grava bajo sus pies la delató. Una figura emergió de entre las sombras, sosteniendo un palo de madera como arma. Era él. Estaba más pálido que la noche anterior. Sus ojos estaban febriles y temblaba visiblemente, aunque no hacía tanto frío. Al ver a Nora, bajó el palo lentamente, reconociéndola, pero el miedo no abandonó su rostro. «¿Usted?» Su voz era rasposa, como si no la hubiera usado en días. «La chica de la pizza. ¿Por qué me sigue? ¿Ella la envió? ¿Viene a terminar el trabajo?» Nora levantó las manos en señal de paz, acercándose paso a paso. «No, señor, nadie me envió». Me despidieron por intentar defenderlo. El hombre soltó una risa amarga y seca. «Nadie me defiende a mí, niña. Soy un fantasma. Los fantasmas no tienen amigos. Váyase antes de que la oscuridad que me sigue la trague a usted también». «Se le cayó esto», dijo Nora, sacando el reloj de su bolsillo y extendiéndolo hacia él. El efecto fue inmediato. El hombre se quedó paralizado. Sus ojos se clavaron en el objeto dorado como si estuviera viendo a un hijo perdido. Dio un paso vacilante hacia adelante, sus manos temblorosas extendiéndose para tomarlo. Cuando sus dedos rozaron el metal, cerró los ojos y soltó un sollozo que le desgarró el pecho. Pensé que lo había perdido para siempre», susurró apretando el reloj contra su corazón. «Es lo único que me queda de cuando yo existía». «Usted es Alejandro Villarreal», dijo Nora. No fue una pregunta. Fue una afirmación. El hombre abrió los ojos de golpe. El terror puro inundó su mirada. Retrocedió como si Nora lo hubiera golpeado. «¿Quién es usted? ¿Cómo sabe ese nombre? Ese nombre está muerto. Murió en el fuego». Los resultados eran escasos y antiguos. Noticias de hace décadas sobre un bufete prestigioso que se disolvió tras el escándalo y la supuesta muerte de Alejandro. Pero en un foro de discusión legal olvidado, encontró una dirección asociada a un tal Arturo Morales, descrito como un abogado inhabilitado que llevaba casos menores en un barrio antiguo del centro. Calle Donceles 45, despacho 2B. Nora memorizó la dirección y salió de nuevo a la calle. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo sangre que le revolvía el estómago. Tenía que llegar antes de que anocheciera. El edificio en la calle Donceles era una estructura colonial decadente, con la pintura descascarada y balcones oxidados. El letrero en la entrada apenas se leía. Nora subió las escaleras de madera que crujían bajo sus pies. El olor a papel viejo y tabaco llenando el aire. Llegó a la puerta 2B. El cristal esmerilado tenía el nombre A. Morales pintado a mano, con letras que empezaban a borrarse. Nora tocó la puerta. Nadie respondió. Tocó de nuevo, más fuerte. «¡Ya está cerrado!», gritó una voz ronca desde dentro. «Vuelva mañana o mejor no vuelva nunca».
Licenciado Morales, necesito hablar con usted, dijo Nora, pegando la boca a la puerta. Vengo de parte de Alejandro. Hubo un silencio sepulcral al otro lado. Luego, el sonido de una silla arrastrándose y pasos pesados acercándose. El cerrojo giró y la puerta se abrió unos centímetros. Un ojo inyectado en sangre la observó a través de la cadena de seguridad. Era un hombre mayor, con el cabello blanco desordenado, barba de 3 días y una camisa manchada de café. Apestaba a alcohol barato y resignación. ¿Qué dijiste?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Alejandro Villarreal, repitió Nora firmemente. Él me envió. Está vivo, licenciado, y está en peligro. El hombre soltó una risa amarga y tosió. Alejandro está muerto, niña. Murió hace 30 años. Yo vi las cenizas. Vete a casa y deja de jugar con fantasmas. Es peligroso pronunciar ese nombre en esta ciudad. Morales intentó cerrar la puerta, pero Nora metió el pie. «¡No estoy jugando!», gritó ella, sacando el reloj del bolsillo con desesperación. «¡Mire esto!». La luz del pasillo iluminó el reloj dorado. Morales se quedó paralizado. Su mano que empujaba la puerta perdió fuerza. Abrió la puerta de par en par, sus ojos fijos en el objeto, como si estuviera viendo una aparición divina. El Cronos susurró, extendiendo una mano temblorosa. Alejandro nunca se quitaba ese reloj. Decía que era el corazón de su empresa. Nora entró en el despacho, cerrando la puerta tras de sí y echando el cerrojo. El lugar era un caos de expedientes apilados, libros de leyes polvorientos y botellas vacías. «Leticia lo tiene», dijo Nora sin rodeos, colocando el reloj sobre el escritorio desordenado. «Lo atacaron hoy. Él se sacrificó para que yo pudiera escapar con esto. Me dijo que viniera con usted, que usted sabría qué hacer». Morales se dejó caer en su silla de cuero desgastado, pasándose las manos por la cara. Parecía haber envejecido 10 años en un segundo. «Esa mujer es el diablo», murmuró Morales. «Alejandro y yo éramos como hermanos. Cuando ella apareció, lo cegó. Yo traté de advertirle, pero él estaba enamorado. Y cuando ocurrió el incendio, ella falsificó el testamento. Yo lo sabía, pero no tenía pruebas. Ella compró a los peritos, a los jueces. Me quitó mi licencia, mi reputación, mi vida». «Pues ahora tenemos la prueba», dijo Nora señalando el reloj. «Alejandro dijo que había algo dentro». Morales miró el reloj con una mezcla de miedo y reverencia. «No es solo un reloj, niña, es una llave maestra». Alejandro era un paranoico brillante. Sabía que los papeles se pueden quemar y las computadoras se pueden borrar. Pero el mecanismo de este reloj, uno de los guardias sacó una pistola y apuntó a la cabeza de Nora. El clic del seguro quitándose resonó como un trueno en el silencio del restaurante. «Dámelo, o te mueres aquí mismo y él se muere de frío. De todas formas, recuperaré el reloj de tu cadáver». Nora miró el arma. Luego, miró a Leticia. Sabía que no estaba fanfarroneando. Con manos temblorosas, extendió el brazo y depositó el reloj en la mano de Leticia. Leticia lo agarró con fuerza, como si temiera que se desvaneciera. Lo acarició con una mezcla de triunfo y alivio. «Al fin», susurró. Inmediatamente sus dedos buscaron el mecanismo secreto en el lateral. Leticia conocía el truco. Ella había visto a Alejandro hacerlo 1000 veces hace 30 años, aunque nunca supo la combinación exacta, pero ahora tenía tiempo. «Espera». Leticia frunció el ceño. Giró la perilla. Agitó el reloj. Algo no estaba bien. El peso era diferente. Con una fuerza bruta nacida de la desesperación, Leticia forzó la tapa trasera con una uña, rompiéndosela en el proceso. La tapa saltó. Estaba vacío. El compartimento secreto estaba abierto, pero no había llave. No había microfilm. Solo el vacío metálico burlándose de ella. El silencio que siguió fue aterrador. Leticia se puso roja de ira. Las venas de su cuello se hincharon. Levantó la vista lentamente, y sus ojos eran los de un demonio. «¿Dónde está?»,
siseó en voz baja, una calma antes de la explosión. ¿Dónde está la llave? Nora dio un paso atrás, sintiendo el cañón de la pistola del guardia en su espalda. Está en un lugar seguro. Si no libera a Alejandro ahora mismo, esa llave llegará a la prensa y a la policía mañana por la mañana. Todo lo que usted hizo, el incendio, el veneno, el robo, todo saldrá a la luz. Leticia soltó un grito de furia y lanzó el reloj contra la pared. El oro se abolló y el cristal se hizo añicos, esparciéndose por el suelo como diamantes rotos. ¡Maldita inútil!, gritó Leticia, abalanzándose sobre Nora y agarrándola por el cuello de la camisa. ¿Crees que eres muy lista? ¿Crees que puedes chantajearme a mí? Yo soy Leticia Villarreal. Yo soy dueña de esta ciudad. Leticia la sacudió con violencia. Nora intentó empujarla, pero la mujer era más fuerte de lo que parecía, alimentada por una locura pura. ¿Quieres jugar a los héroes? Leticia jadeaba, su rostro a centímetros del de Nora. ¿Quieres salvar al viejo? Pues ve con él. Leticia se volvió hacia sus guardias. Llévenla al sótano. Métanla en la cámara frigorífica con él. Que se congelen los dos juntos. Si no me dicen dónde está la llave en 1 hora, apagaré el termostato y dejaré que bajen a 40 bajo cero. ¡No!, gritó Nora mientras los guardias la arrastraban hacia la cocina. Usted va a perder, Leticia. Ya perdió. La arrastraron a través de la cocina inmaculada, pasando por los hornos apagados y las mesas de acero inoxidable. Llegaron a una puerta pesada de metal en el fondo, con un termostato digital que brillaba en rojo ominoso. 12 Brein. Uno de los guardias abrió la puerta. Una nube de vapor gélido salió disparada, golpeándoles la cara. Empujaron a Nora hacia adentro con fuerza. Ella tropezó y cayó sobre el suelo de rejilla metálica, raspándose las manos. La puerta se cerró de golpe tras ella con un sonido sordo y definitivo. Escuchó el chirrido de la cerradura exterior girando. Luego, silencio. Solo el zumbido de los ventiladores industriales. El frío era instantáneo y brutal. Se le clavaba en la piel como agujas invisibles. Nora se puso de pie, frotándose los brazos, y miró a su alrededor en la penumbra azulada. «¿Señor?», llamó, su voz formando vaho. «¿Alejandro?». En la esquina más alejada, entre cajas de carne congelada y estanterías vacías, vio el bulto verde oliva. Corrió hacia él. Alejandro estaba acurrucado en posición fetal, temblando violentamente. Su barba estaba escarchada. Sus labios eran de un azul pálido, casi blanco. 2 hombres de seguridad del banco, confundidos por las órdenes de la mujer rica, intentaron bloquear el paso a Nora y Alejandro. «¡Alto ahí!», dijo uno de los guardias. «No pueden entrar así». «Son mis clientes», bramó Morales, su voz de abogado resonando en la plaza. «Y ese hombre que ven ahí es Alejandro Villarreal, dueño fundador de este edificio y de la mitad de las cuentas que ustedes administran». Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. Leticia se puso pálida, pero recuperó su compostura rápidamente. «¡Miente!», chilló. «Es un impostor. Es un vagabundo que recogieron de la basura. ¡Sáquenlos!». «Tengo la llave», dijo Nora, levantando la pequeña llave plateada que brillaba bajo el sol de la mañana. «Y el licenciado tiene la autorización legal». El gerente del banco, un hombre mayor que había escuchado el alboroto, salió a la entrada. Sus ojos se posaron en Alejandro. A pesar de la barba, la suciedad y los años, reconoció la postura, la mirada. «¿Don Alejandro?», preguntó el gerente, incrédulo. Alejandro se enderezó. A pesar de su ropa harapienta, parecía un rey. «Hola, Roberto. Ha pasado mucho tiempo. ¿Todavía guardas mi botella de whisky en tu oficina?». El gerente abrió los ojos como platos. Solo Alejandro sabía eso. «Déjenlos pasar», ordenó a los guardias. «¡Inmediatamente!». Leticia intentó bloquear la puerta físicamente. «¡Esto es ridículo! Voy a retirar todo mi dinero. Voy a demandar al banco». «Adelante, señora», dijo Morales pasando junto a ella. «Pero creo que pronto descubrirá que el dinero que cree suyo nunca lo fue». El grupo entró al banco,
dejando a Leticia furiosa en la entrada. Pero ella no se iba a rendir. Entró tras ellos, seguida por sus matones, ignorando las protestas del gerente. Llegaron a la bóveda subterránea. El ambiente era tenso, silencioso, solo roto por el zumbido de las cámaras de seguridad. El gerente señaló la pared de cajas de seguridad doradas. La número 777 estaba en el centro. «Se necesita la llave y la huella dactilar del titular», dijo el gerente, mirando con duda las manos callosas de Alejandro. Alejandro se acercó. Le temblaba la mano, pero Nora la sostuvo con suavidad hasta que llegó a la cerradura. Clic. La llave giró suavemente. Luego, Alejandro puso su pulgar en el lector biométrico antiguo. Una luz roja escaneó la huella. Segundos eternos pasaron. Leticia contenía la respiración, rezando para que fallara. Bip. Acceso concedido. La puerta de la caja se abrió. Morales sacó el contenido. Un sobre lacrado, un disco duro externo y un acta notarial. «Aquí está», dijo Morales abriendo el acta. Testamento irrevocable de Alejandro Villarreal, fechado en 1993. En caso de mi muerte o desaparición, todos mis bienes pasarán a un fideicomiso benéfico, a menos que se demuestre que mi socia, Leticia, actuó de mala fe, en cuyo caso, la propiedad total se revoca y ella enfrentará cargos penales basados en las pruebas adjuntas. Leticia se lanzó hacia adelante para arrebatar los papeles, pero Nora fue más rápida y se interpuso. «Se acabó, Leticia», dijo Nora firmemente. «En este disco duro están las transferencias ilegales que hiciste antes del incendio y el video de seguridad de tu oficina la noche que pusiste el veneno. Alejandro hizo copias de todo». Leticia retrocedió, chocando contra la pared. Su rostro se descompuso. La máscara de la dama de sociedad cayó, revelando el miedo puro. «Nadie les creerá», susurró. «Tengo dinero. Tengo abogados». «Nosotros tenemos la verdad», dijo Alejandro dando un paso adelante. Su voz ya no era la de un anciano débil. «Y tenemos a la policía». Las sirenas comenzaron a sonar afuera. Morales había hecho una llamada antes de llegar al banco. 2 oficiales entraron en la bóveda, acompañados por agentes federales. «Señora Leticia», dijo el agente, «queda detenida por intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y secuestro». Miró la espalda encorvada del hombre alejándose y luego miró a Leticia, que ya se estaba dando la vuelta con arrogancia, sacudiéndose las manos como si hubiera tocado algo sucio. «Espera», dijo Nora. Su voz no tembló. Leticia se detuvo y giró lentamente, una ceja arqueada. «Disculpa, ¿me hablaste a mí?» La cámara de la mente de Nora hizo un acercamiento lento a su propio rostro. Sus ojos, que segundos antes estaban llenos de lágrimas, ahora brillaban con una resolución afilada como un cuchillo. Ya no veía a su jefa, veía a un monstruo. Y por primera vez en su vida, Nora decidió que no iba a bajar la cabeza. Nora ignoró el miedo a perder su empleo. Ignoró las facturas que tenía que pagar a fin de mes. Ignoró el sentido común que le decía que se callara. Caminó hacia Leticia hasta quedar cara a cara con ella. La diferencia de altura no importaba. La autoridad moral de Nora la hacía gigante en ese momento. «Usted no tiene derecho a tratar a nadie así», dijo Nora, con una voz firme y determinada. «Recoja la pizza». Leticia parpadeó, atónita. Una risa nerviosa escapó de sus labios. «¿Qué dijiste? ¿Que yo recoja qué?» «Usted la tiró. Usted la recoge. Y luego le va a pedir una disculpa a ese señor antes de que salga por esa puerta». El aire en el restaurante se volvió eléctrico. Carlos, desde la cocina, miraba con la boca abierta. Nunca, en los 5 años que llevaba trabajando allí, alguien se había atrevido a desafiar a Leticia. «Estás despedida», susurró Leticia, acercando su rostro al de Nora. «Lárgate, ahora. Y no esperes carta de recomendación. Estás acabada en esta ciudad». «Me voy»,
respondió Nora, quitándose el delantal azul con movimientos lentos y deliberados. Pero no porque usted me despida. Me voy porque me da asco respirar el mismo aire que una persona tan podrida por dentro. Pero escúcheme bien, Leticia. La vida da muchas vueltas. Y ese hombre al que acaba de humillar tiene más dignidad en su dedo meñique que usted en todo su cuerpo y su cuenta bancaria. Nora tiró el delantal sobre la pizza derramada en el suelo, cubriendo el desastre como quien cubre un cadáver. Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta. «¡Señor! ¡Señor! ¡Espere!», gritó Nora saliendo a la lluvia. La calle estaba oscura y fría. La lluvia había arreciado. Nora miró a la izquierda, luego a la derecha. Las luces de los autos pasaban veloces, cegándola momentáneamente. El hombre había desaparecido en las sombras de la noche con una rapidez imposible para alguien de su edad y condición. Nora corrió hasta la esquina, el agua empapando su uniforme de mesera en segundos. «¡Por favor!», gritó al vacío. «¡No se vaya!». No había rastro de él. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el eco de la crueldad que acababa de presenciar. Nora se detuvo bajo la marquesina de una tienda cerrada, abrazándose a sí misma para protegerse del frío. Había perdido su trabajo. No tenía dinero. Y había fallado en ayudar a la única persona que realmente lo necesitaba esa noche. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Pero entonces, algo en el suelo llamó su atención. Justo en el borde de la acera, donde el hombre debía haber estado parado esperando el semáforo segundos antes, había un objeto. No era basura. Brillaba débilmente bajo la luz de un farol parpadeante. Nora se agachó y lo recogió. Era un viejo reloj de bolsillo, de esos antiguos, con la cadena rota. El metal estaba oscurecido por el tiempo, pero al darle la vuelta, vio una inscripción grabada en la tapa trasera. A pesar de la suciedad, las letras eran legibles, y lo que decían hizo que el corazón de Nora se detuviera por un segundo. No era un nombre, era una fecha de hace 30 años y un apellido que Nora conocía muy bien. Un apellido que aparecía en las noticias, en los grandes edificios del centro, en las fundaciones benéficas más poderosas del país. «Vi el recorte de periódico dentro del reloj», explicó Nora con suavidad, tratando de calmarlo. «Señor Villarreal, sé quién es usted, y sé que esa mujer, Leticia, le hizo algo terrible». Alejandro se dejó caer sobre una caja de madera, derrotado. La fiebre y el hambre parecían estar consumiéndolo. «Leticia», pronunció el nombre como una maldición. Ella no era nada. Yo la saqué de la calle, le di trabajo, le enseñé todo lo que sabía sobre la cocina, sobre el negocio. Confié en ella más que en mi propia sombra. Y ella quería más. Siempre quiso más. «¿Qué pasó?», preguntó Nora, arrodillándose frente a él. «Me envenenó», confesó Alejandro, mirando al vacío, reviviendo el horror. «Poco a poco. Me hizo firmar papeles cuando estaba delirando. Y luego, el incendio. Ella planeó el incendio para borrarme del mapa. Escapé de milagro, pero el mundo me creyó muerto. Y cuando intenté volver, nadie creyó a un loco desfigurado y sin memoria. Ella tiene a los jueces, a la policía, a todos comprados». Nora sintió una oleada de indignación. La injusticia era tan grande que la mareaba. «Pero usted está vivo, y tiene este reloj. Es una prueba». «¿Una prueba?», Alejandro rió con tristeza. «Soy un vagabundo, niña. Ella es la reina de la ciudad. Si supiera que estoy aquí, hablando contigo, no enviaría a la policía. Enviaría a sus limpiadores. Ya lo ha intentado antes. Por eso me muevo. Por eso nunca me quedo en un sitio. Tienes que irte. Tienes que olvidar que me viste». «No», dijo Nora firmemente. «Ya perdí mi trabajo. Ya estoy involucrada. No voy a dejar que se salga con la suya después de ver cómo lo trató anoche. Vamos a recuperar lo que es suyo». «Es imposible. Nada es imposible si tenemos la verdad».
En ese momento, el sonido de un motor potente rugió cerca del puente. Neumáticos derrapando sobre la grava. Alejandro se puso rígido, el color abandonando su rostro por completo. Nos encontraron, susurró. Te dije que te fueras. Nora se puso de pie y miró hacia la entrada del túnel. Una camioneta negra, con los vidrios polarizados, se había detenido bloqueando la salida. Las puertas se abrieron. Mientras tanto, en la oficina de El Sabor Dorado, Leticia estaba sentada frente a su escritorio de caoba, mirando una pantalla de alta definición. Las cámaras de seguridad externas habían captado algo interesante la noche anterior. No el momento de la pizza, sino lo que pasó después. Había visto a Nora agacharse y recoger algo brillante del suelo. Leticia hizo zoom en la imagen congelada. El brillo dorado era inconfundible. Su rostro, habitualmente compuesto, se contorsionó en una máscara de odio y pánico. «El reloj», siseó entre dientes. «El maldito viejo todavía tenía el reloj». Agarró su teléfono celular con una mano manicurada y marcó un número rápido. «¿Jefe de seguridad?», dijo con voz helada. «Localicen a la ex empleada Nora y encuentren al vagabundo. Ahora, no quiero errores esta vez. Recuperen lo que tiene ella y... encárguense de que el viejo no vuelva a tener hambre nunca más. ¿Me entienden?». Colgó el teléfono y se sirvió una copa de vino, aunque eran las 10 de la mañana. Sus manos temblaban ligeramente. Si ese reloj salía a la luz, si alguien abría el compartimento secreto que Alejandro había diseñado en su interior, todo su imperio de mentiras se derrumbaría como un castillo de naipes. De vuelta bajo el puente, dos hombres con trajes oscuros y gafas de sol bajaron de la camioneta negra. No parecían policías, parecían problemas. «¡Corre, niña!», gritó Alejandro, empujando a Nora hacia una grieta en la pared del fondo del túnel que conducía a las alcantarillas antiguas. «¡Vete! ¡Yo los distraeré! ¡No lo voy a dejar!», gritó Nora agarrándolo del brazo. «¡Tienen armas!», bramó Alejandro con una fuerza sorprendente. «Si te atrapan con el reloj, te matarán. Corre y busca al licenciado Morales. Es el único que queda. ¡Vete!». El abogado abrió un cajón de su escritorio y sacó un juego de herramientas de precisión, del tipo que usan los relojeros. Sus manos, que antes temblaban por el alcohol, se volvieron firmes y precisas al tocar el instrumento. «Hay un seguro oculto», explicó Morales, trabajando en la parte lateral del reloj, donde normalmente estaría la cuerda. «Si lo fuerzas, se rompe el mecanismo interno y destruye lo que hay dentro. Tienes que saber la combinación exacta de giros». «¿Usted la sabe?», preguntó Nora, conteniendo el aliento. «Alejandro me la dijo una noche, hace 30 años, medio en broma, medio en serio. Dijo: «Si algo me pasa, Arturo, recuerda la fecha en que fundamos el primer restaurante». Morales giró la perilla, 2 veces a la derecha, 1 a la izquierda, 3 a la derecha. Clic. Un sonido metálico, nítido y perfecto resonó en la habitación. La parte trasera del reloj no se abrió como una tapa normal, sino que se deslizó, revelando un doble fondo extremadamente delgado. Dentro, no había dinero ni joyas. Había una pequeña llave plateada, plana y con una forma extraña, junto a un trozo de microfilm diminuto. Nora y Morales se miraron. «¿Qué abre esa llave?», preguntó Nora. «No es una caja fuerte normal», dijo Morales, sus ojos brillando con una chispa de la antigua astucia que lo había hecho famoso. «Es una caja de seguridad en el Banco Central Antiguo. Una cuenta anónima que se paga por adelantado por 50 años. Esas cajas son inviolables. Ni siquiera una orden judicial puede abrirlas sin la llave». «¿Y qué hay en la caja?». «El testamento original», sentenció Morales. «Y probablemente las pruebas del desfalco inicial que Leticia cometió antes de intentar matarlo. Si tenemos eso, podemos destruir su imperio en 24 horas. Podemos meterla en la cárcel por el resto de su vida». Nora sintió una oleada de esperanza, pero duró poco.
El teléfono fijo del escritorio, un aparato de disco antiguo cubierto de polvo, comenzó a sonar. El sonido fue estridente en el silencio del despacho. Morales y Nora saltaron. Nadie llamaba a ese número. Nunca. El abogado miró el teléfono con terror. Lo dejó sonar 3 veces. A la cuarta, levantó el auricular lentamente. ¿Sí? Nora vio cómo el color desaparecía del rostro de Morales. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Escuchó durante 10 segundos y luego colgó el teléfono como si quemara. «Tenemos que irnos», dijo Morales, levantándose de un salto y guardando el reloj y la llave en su bolsillo. «¡Ahora!» «¿Quién era?», preguntó Nora, contagiada por el pánico. «Era ella», dijo Morales, agarrando su abrigo y empujando a Nora hacia la puerta. «Leticia», dijo, «dile a la mesera que el viejo tiene frío. Muy pronto dejará de temblar para siempre si no me traen lo que es mío. ¿Sabe que estoy aquí?» Nora sintió un escalofrío. «Sabe todo. Probablemente rastrearon tu llegada a la zona. Tienen ojos en todas partes. Están viniendo». Justo cuando Morales abría la puerta del despacho para salir al pasillo, escucharon el sonido de frenazos bruscos en la calle de abajo. Portazos de camionetas blindadas. Pasos pesados subiendo las escaleras de madera a toda velocidad. «¡Están aquí!», gritó Nora. «¡Por la escalera de incendios!», ordenó Morales, arrastrándola hacia una ventana trasera que daba a un callejón estrecho. Morales abrió la ventana con dificultad. El viento nocturno entró de golpe. Nora salió primero, sus pies resbalando en el metal oxidado. Morales la siguió, pero era más lento, más viejo. Abajo, en el callejón, no había nadie todavía. Pero arriba, la puerta del despacho Dodds B fue derribada de una patada. «¡Búsquenlos! ¡No pueden haber ido lejos!», gritó la voz del jefe de seguridad. Nora y Morales bajaron saltando los escalones de 2 en 2. Llegaron al suelo y corrieron hacia la oscuridad del laberinto de calles del centro histórico. «¿A dónde vamos?», preguntó Nora, jadeando. «Señor Alejandro». «Soy yo, Nora». Se quitó su chaqueta rápidamente y se la puso sobre los hombros, aunque sabía que no sería suficiente. Alejandro abrió los ojos con dificultad. Estaban vidriosos, perdidos en la hipotermia. «Leticia», murmuró apenas. Ella puso el veneno en el vino». «No, señor. Escúcheme. Estamos juntos en esto. Tiene que mantenerse despierto». Nora lo abrazó, tratando de transferirle su propio calor corporal. La piel de él estaba helada al tacto, como mármol. «¿Por qué?», preguntó Alejandro con un hilo de voz, una lágrima congelada en su mejilla. «¿Por qué volviste? Te dije que huyeras». «Porque usted no se merecía esto, nadie se lo merece. Y porque el licenciado Morales tiene la llave. Va a ir al banco mañana. Solo tenemos que resistir». Alejandro intentó sonreír, pero sus músculos faciales estaban rígidos. «Morales, viejo amigo», tosió, un sonido seco y doloroso. «Pero niña, hace demasiado frío. Siento sueño». «No», Nora lo sacudió suavemente. «No se duerma. Hábleme. Cuénteme del restaurante. Cuénteme cómo era antes de ella». Nora miró a su alrededor desesperada. Las paredes eran de acero reforzado. No había ventanas. La única salida era la puerta bloqueada. Estaban enterrados vivos en una tumba de hielo. Mientras tanto, arriba, en la oficina, Leticia se servía otra copa de vino, pero sus manos temblaban tanto que derramó el líquido rojo sobre la alfombra beige, pareciendo una mancha de sangre. «Búsquenlos», le gritó al teléfono. «Encuentren al abogado Morales. Revuelvan su oficina, su casa, todo. Quiero esa llave antes de que amanezca. Si el banco abre y ese borracho entra a la caja fuerte, estamos acabados». Colgó y miró el monitor de seguridad. Veía a Nora abrazada al viejo en el suelo del congelador. «¡Qué tiernos!», murmuró con desprecio. «Morirán abrazados como mártires, y nadie sabrá nunca que existieron. Mañana diré que hubo un accidente, un fallo eléctrico,
2 intrusos que se quedaron encerrados robando comida. La historia perfecta. De vuelta en el congelador, el frío empezaba a afectar a Nora. Sus dedos estaban entumecidos y sentía una pesadez extraña en los párpados. Sabía que esos eran los primeros síntomas. Alejandro, dijo Nora castañeteando los dientes. Dígame, ¿cuál era el ingrediente secreto? Alejandro pareció recuperar un momento de lucidez. Sus ojos se enfocaron en Nora. No era un ingrediente, hija. Era la pasión, la comida, es amor. Si cocinas con odio, como ella, envenenas el alma. De repente, Alejandro agarró la mano de Nora con una fuerza sorprendente. Escucha, susurró con urgencia. Hay algo que ella no sabe, algo que Leticia olvidó. ¿Qué cosa? Este edificio, mi abuelo lo construyó durante la Revolución. Hay conductos viejos. Detrás de los estantes, la ventilación antigua. No es eléctrica, es mecánica. Nora miró hacia donde él señalaba, detrás de una pila de cajas congeladas. Había una rejilla vieja, oxidada y atornillada, mucho más pequeña que los ventiladores modernos del techo. ¿Lleva a la calle?, preguntó Nora, sintiendo una chispa de esperanza que calentó su pecho momentáneamente. Lleva al sótano de carbón, al callejón trasero, pero está sellada. Hace años. Nora se levantó, sus piernas rígidas por el frío. Se acercó a la rejilla. Estaba atornillada con fuerza. Intentó moverla con las manos desnudas, pero el metal estaba congelado y sus dedos resbalaban. Necesito algo para hacer palanca, murmuró. Buscó a su alrededor. Solo había cajas de cartón y carne dura como piedra. Entonces, su mirada cayó en el suelo. Algo brillaba débilmente en la esquina donde los guardias la habían empujado. Era un cuchillo de chef que se le había caído a uno de los cocineros antes de cerrar, olvidado bajo una mesa rodante. Nora se lanzó a por él. La hoja estaba fría, pero era acero sólido. ¡No me toquen!, gritó Leticia mientras le ponían las esposas. Se retorcía como un animal acorralado. Ustedes no saben quién soy. Yo soy el sabor dorado. Yo soy todo. Nora se acercó a ella mientras los oficiales la empujaban hacia la salida. No, dijo Nora suavemente. Usted solo es una ladrona con un vestido caro. Y hoy la basura la sacamos nosotros. Leticia fue arrastrada fuera del banco, gritando insultos que se perdieron en el eco del vestíbulo. La gente aplaudía. Los empleados del banco miraban con asombro. Alejandro se dejó caer en una silla, exhausto, pero sonriendo. Lo hicimos, Nora. Lo hicimos. Epílogo. Un mes después, el letrero de neón de El Sabor Dorado había sido retirado. En su lugar, un nuevo letrero de madera tallada a mano colgaba sobre la entrada. La cocina de Alejandro and Nora. El restaurante estaba lleno. No había manteles de seda ni cubiertos de plata, pero había un aroma a especias, a hogar y a amor que atraía a filas de personas que daban la vuelta a la manzana. Nora, vestida no con un uniforme de mesera, sino con una chaqueta de gerente elegante pero sencilla, caminaba entre las mesas saludando a los clientes por su nombre. En la cocina, Alejandro probaba una salsa. Ya no usaba harapos. Llevaba una filipina blanca impecable con su nombre bordado. Se veía 10 años más joven. Su barba estaba recortada y sus ojos brillaban de felicidad. «Don Alejandro», dijo Carlos, el cocinero que había ayudado a Nora aquella primera noche. «¿Le falta sal?» Alejandro probó la cuchara y sonrió. «Está perfecta, Carlos, porque está hecha con paciencia». La campana de la puerta sonó. Un hombre entró. Llevaba ropa sucia, una mochila gastada y miraba al suelo con vergüenza. Se quedó parado en la entrada, sin atreverse a pasar. Nora lo vio desde la caja registradora. Recordó aquella noche de lluvia. Recordó el hambre. Recordó la humillación. Dejó lo que estaba haciendo y caminó hacia la entrada. El hombre se preparó para que lo echaran.
Lo siento, señorita. Solo quería saber si tienen sobras, murmuró el hombre. Nora sonrió, una sonrisa cálida que iluminó todo el lugar. Aquí no damos sobras, señor, dijo Nora tomando una carta del menú. Aquí servimos dignidad. Pase, por favor. La mesa de la ventana es la mejor. Nora guió al hombre a la misma mesa donde todo había empezado. Alejandro salió de la cocina, vio la escena y cruzó una mirada con Nora. No hicieron falta palabras. Levantó el pulgar y guiñó un ojo. El licenciado Morales, sentado en su mesa habitual en la esquina, levantó su copa de jugo. Ya no bebía alcohol, en un brindis silencioso hacia ellos. Nora miró a la cámara por última vez. La tristeza y el miedo habían desaparecido de su rostro. Ahora solo había orgullo y una promesa cumplida. Nunca subestimes el poder de un acto de bondad, dijo Nora rompiendo la cuarta pared con una voz llena de emoción. Porque incluso la noche más oscura termina cuando alguien decide encender una luz. La imagen se congela en la sonrisa de Nora mientras sirve un plato de sopa caliente al nuevo visitante. Fin. ¿Por qué un vagabundo tendría una reliquia perteneciente a la familia más rica de México? Nora miró hacia la oscuridad donde el hombre había desaparecido. La historia no había terminado. Apenas estaba comenzando, y ella sabía que no podía irse a casa. Tenía que encontrarlo. No solo para darle una pizza, sino para entender por qué los ojos de ese hombre, bajo la capa de suciedad y tristeza, le habían parecido tan familiarmente aterradores. Nora levantó la vista hacia la cámara imaginaria, con la lluvia corriendo por su rostro, y sus ojos se clavaron en el espectador con una intensidad que traspasaba la pantalla. Alejandro se dio la vuelta y cogió su palo de madera, parándose frente a los hombres armados como un rey guerrero, defendiendo su último castillo de cartón. Nora dudó un segundo, una lágrima rodando por su mejilla, pero sabía que él tenía razón. Si los atrapaban a los dos, la verdad moriría con ellos. Apretando el reloj en su mano, Nora se metió por la grieta oscura justo cuando escuchó el primer disparo silenciado rebotar contra las paredes de concreto. Pfft. Nora ahogó un grito y corrió hacia la oscuridad, con el sonido de los pasos pesados persiguiéndola. No sabía si Alejandro había caído, no sabía si saldría viva de ahí. Pero mientras corría por los túneles húmedos y oscuros, juró por su vida que Leticia pagaría cada lágrima, cada humillación y cada gota de sangre derramada. La caza había comenzado. Y Nora ya no era la presa, se estaba convirtiendo en la cazadora. Nora se detuvo un momento en la oscuridad para recuperar el aliento, con el corazón martilleando contra sus costillas. Miró a la cámara, con el rostro manchado de hollín y miedo, pero con los ojos ardiendo en fuego. «Al banco», dijo Morales, con la respiración entrecortada. «Es nuestra única oportunidad, pero está cerrado hasta mañana a las 9». «Alejandro no tiene hasta mañana», dijo Nora, deteniéndose en seco bajo la sombra de una iglesia antigua. «Si Leticia lo tiene en una cámara frigorífica, morirá de hipotermia antes del amanecer». Morales la miró, sudando y temblando, pero sobrio por primera vez en años. «¿Qué estás pensando, niña?» Nora miró hacia la torre del reloj de la iglesia. Eran las 10 de la noche. Faltaban 11 horas para que abriera el banco. 11 horas que Alejandro no tenía. «No podemos esperar al banco», dijo Nora, sus ojos brillando con una determinación temeraria. «Tengo la llave. Pero Leticia tiene a Alejandro. Ella quiere el reloj. Se lo voy a dar». «¡Estás loca!», exclamó Morales. «Si le das el reloj, destruirá la prueba y los matará a los dos». «No si hacemos un intercambio público», dijo Nora. «Pero necesito que usted haga algo por mí, licenciado. Necesito que usted vaya al banco mañana. Yo voy a ir a la Boca del Lobo. Voy a volver a El Sabor Dorado. Es un suicidio». «No», dijo Nora, apretando los puños. «Es una distracción. Voy a armar un escándalo tan grande que no podrá matarnos en silencio. Voy a usar su propia arrogancia en su contra.
Pero necesito que usted me prometa que pase lo que pase, sacará esos papeles de la caja fuerte. Morales miró a la joven mesera y vio en ella el mismo fuego que tenía Alejandro antes de que la traición lo apagara. Asintió solemnemente. Lo prometo. Pero ten cuidado, Nora. Leticia no es humana. Es una bestia. Nora se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la zona rica de la ciudad, hacia las luces de neón que ocultaban la tortura. Iba sola. Iba desarmada. Pero llevaba consigo una ira acumulada capaz de quemar el restaurante hasta los cimientos. La pantalla se congela en el rostro de Nora, iluminado por un relámpago, mientras al fondo se ve la silueta siniestra del restaurante El Sabor Dorado, esperándola como una tumba abierta. ¡Aguante, Alejandro!, gritó corriendo hacia la rejilla. ¡Vamos a salir de aquí! Empezó a meter la punta del cuchillo entre la rejilla y la pared. El óxido crujió. Sus manos dolían terriblemente, la piel pegándose al metal helado, pero no se detuvo. Uno de los tornillos se dio con un chirrido agudo. En la oficina, Leticia escuchó el sonido a través del sistema de audio de la cámara. Se inclinó hacia la pantalla. ¿Qué está haciendo esa maldita? Entrecerró los ojos. ¡Está intentando! ¡No! Leticia se levantó de un salto tirando la silla. Ese conducto lo había olvidado por completo. Pensó que lo habían tapado con cemento en la remodelación del 2005. ¡Seguridad!, gritó por el interfono. ¡Bajen al congelador ahora! Van a intentar escapar. Mátenlos si es necesario, pero no dejen que salgan. Abajo, Nora consiguió soltar el segundo tornillo. La rejilla colgaba de un lado. El hueco era estrecho, oscuro y olía a polvo y libertad. ¡Señor! ¡Rápido! Nora corrió hacia Alejandro y trató de levantarlo. Él negó con la cabeza débilmente. No puedo. Mis piernas no responden. Vete tú, Nora. Sálvate. No me voy sin usted. Nora lo agarró por debajo de los brazos y tiró con todas sus fuerzas. La adrenalina anuló el frío por un segundo. La puerta del congelador se sacudió. Alguien estaba intentando abrirla desde fuera, pero el mecanismo estaba atascado por el hielo o por la prisa de los guardias. ¡Abran esta maldita puerta!, se oían los gritos al otro lado. ¡Bam! ¡Bam! Golpes pesados contra el metal. ¡Vamos! Nora arrastró a Alejandro centímetro a centímetro hacia el agujero. ¡Nora! ¡Toma esto! Alejandro se metió la mano en el interior de su camisa sucia y sacó un pequeño cuaderno de cuero, viejo y desgastado. Si no salgo, dáselo a Morales. Son los nombres, las fechas, todo lo que recordé en mis años de locura. La puerta del congelador empezó a ceder. Una rendija de luz entró en la oscuridad helada. Nora miró la puerta, luego al agujero, luego a Alejandro. Tenía segundos, solo segundos para tomar la decisión más difícil de su vida. Empujó a Alejandro hacia el hueco con una fuerza desesperada. «Usted va primero». Con un gemido de dolor, Alejandro se arrastró hacia la oscuridad del conducto. Nora se preparó para seguirlo, pero una mano enguantada en cuero negro atravesó la puerta entreabierta y la agarró por el tobillo. «¡Tú no vas a ninguna parte, perra!», gruñó el jefe de seguridad, tirando de ella hacia atrás. Nora gritó y pateó con su otro pie, golpeando la mano del guardia con el talón de su zapatilla. El hombre soltó un gruñido y aflojó el agarre un instante. Nora se impulsó hacia adelante y se lanzó de cabeza al conducto oscuro, justo cuando la puerta se abría por completo, y 3 hombres armados irrumpían en el congelador disparando. Las balas rebotaron en el acero, sacando chispas. Pero Nora y Alejandro ya estaban en las entrañas del edificio, arrastrándose por un túnel olvidado, mientras el frío de la muerte se quedaba atrás. Y el calor de la venganza comenzaba a arder más fuerte que nunca. La pantalla se va a negro con el sonido de la respiración agitada de Nora en la oscuridad y la voz de Leticia gritando de frustración a lo lejos.